Las luces fluorescentes de Kirkland and Associates zumbaban sobre su cabeza cuando David Humphrey cerró otro expediente sobre normativas municipales de zonificación. 5 años interpretando el papel de un consultor de urbanismo afable y anodino habían dejado surcos en su mente más profundos de lo que había previsto. El café era horrible, el trabajo embrutecedor, y sus compañeros creían que él era exactamente lo que parecía. Insignificante. Ese era el objetivo. David tenía 23 años cuando el Mossad lo reclutó desde la unidad Saramacle de las Fuerzas de Defensa de Israel. A los 25 había completado el entrenamiento Kidon, ese que oficialmente no existía. A los 28 había eliminado a 9 objetivos de alto valor en 3 continentes. Y entonces llegó la directiva que definiría la siguiente década de su vida. Cobertura profunda en Portland, Oregón. Vigilar amenazas emergentes, permanecer inactivo, mezclarse sin destacar. Había hecho su trabajo demasiado bien. Mara Fletcher había entrado en su vida hacía 3 años, en una gala benéfica. Era brillante, hermosa, y pertenecía a una familia prominente de Portland. Su padre poseía la mitad del inmobiliario comercial del centro. David vio de inmediato la ventaja táctica, la mejora perfecta para su tapadera. Lo que no había planeado era disfrutar de verdad de su compañía. La forma en que se reía con películas malas, como se quedaba dormida leyendo con las gafas aún puestas. Le pidió matrimonio a los 8 meses. La boda fue todo lo que su madre quería y todo lo que David había aprendido a fingir que le importaba. En los momentos de silencio se preguntaba si había cruzado la línea, usando a alguien inocente para reforzar su leyenda. Entonces Mara le tocaba la mano al otro lado de la mesa y él enterraba la culpa muy adentro, donde guardaba todo lo que no podía salir a la superficie. «David, ¿vienes?» Su compañero Brian Álvarez estaba apoyado en la entrada del cubículo, la bandolera colgada del hombro. «Unos cuantos vamos a tomar algo al Murphy's». «Esta noche no puedo. Mara ha reservado en Enver». Brian sonrió con malicia. «El asador. Alguien está en problemas». «Aniversario, 3 años». «Claro, claro. Bueno, no la aburras con variaciones de zonificación». David sonrió como había aprendido a sonreír. «Intentaré ser interesante». A las 7:30 estaba esperando en su mesa del comedor principal de Enver, observando a Mara abrirse paso entre la gente. Llevaba el vestido azul que él le había regalado la Navidad pasada. El pelo recogido dejaba ver su cuello. Estaba enfadada por algo. Se notaba en la tensión alrededor de los ojos, en cómo apretaba el teléfono. «Hola», dijo él levantándose para apartarle la silla. «¿Todo bien?» «Mi madre ha llamado 4 veces hoy». Mara se dejó caer en el asiento. «Quiere saber cuándo le vamos a dar nietos». Le dije que ya lo habíamos hablado. Lo habían hablado. David había sido cuidadosamente ambiguo, hablando de estabilidad profesional y planificación financiera. La verdad era más simple. No podía traer un hijo a la mentira en la que vivía, no cuando una llamada desde Tel Aviv podía hacerlo saltar todo por los aires. «Puedo hablar con ella», ofreció David. «No, me encargo yo». La expresión de Mara se suavizó. «Lo siento. No quiero pelear esta noche. Feliz aniversario». Pidieron vino y charlaron superficialmente sobre su trabajo en la galería y los proyectos ficticios de él. David estaba explicando una disputa completamente inventada con un cliente cuando sintió el cambio en la energía del local. Las conversaciones bajaron de volumen. Una mujer en la barra susurró a su acompañante. El jefe de policía Greg M. Laclin entró en Enver como si fuera el dueño del lugar. David nunca lo había conocido en persona, pero lo había visto en las noticias, en reuniones del ayuntamiento, siempre con esa sonrisa ensayada y el pelo plateado. El reformador jefe de policía de Portland, lo llamaban los periódicos. Duro con el crimen, querido por la comunidad empresarial. M. Laclin también era primo segundo de Mara, un detalle que David había archivado como potencialmente útil para su tapadera. El jefe los vio de inmediato.
Su mirada se clavó en David con una intensidad que encendió todas las alarmas. «Mara». La voz de M.C. Laclin se elevó por todo el restaurante mientras se acercaba a la mesa, con dos agentes siguiéndolo. Mickey Stratton e Ian Rhodes, ambos con el andar de hombres convencidos de que su placa los hacía invencibles. «Primo Greg». La sonrisa de Mara fue forzada. «Estamos en medio de... Este es mi marido». La mirada de M.C. Laclin no se apartó de David. «El burócrata». David sintió como el frío familiar se instalaba en su interior, la mentalidad operativa que llevaba 5 años reprimiendo. M.C. Laclin no solo estaba siendo grosero, estaba enviando un mensaje. «Pero, ¿por qué?» «Soy David Humphrey», dijo extendiendo la mano. «Encantado de conocerlo por fin». M.C. Laclin miró la mano ofrecida como si estuviera enferma. Luego, deliberadamente, sacó la silla de enfrente y se sentó. Stratton y Rhodes flanquearon la mesa. «¿Sabes lo que odio?» M.C. Laclin alargó el brazo, tomó la copa de vino de David y dio un largo trago. «A los hombres que se esconden detrás de escritorios, hombres que nunca han hecho nada real». El restaurante quedó completamente en silencio. «Greg, ¿qué estás haciendo?» La voz de Mara era fina, avergonzada. M.C. Laclin cogió el plato de David, el chuletón que estaba comiendo, y lo examinó. Luego hizo algo que la mente de David rechazó al principio como imposible. El jefe reunió saliva en la boca y escupió directamente sobre la carne. «Mirad a este cobarde», dijo M.C. Laclin en voz alta, dirigiéndose a todo el restaurante. Ni siquiera responde, solo se queda ahí sentado como un pequeño. Las manos de David estaban planas sobre la mesa. Cada instinto le gritaba que se moviera. 15 formas distintas de matar a M.C. Laclin antes de que Stratton pudiera desenfundar. Otras 20 de incapacitar a los 3 y escapar. Pero eso acabaría con su misión, volaría su tapadera, quizá provocaría un incidente internacional. Buscó apoyo en Mara, que le dijera a su primo que parara. En lugar de eso, ella se cubrió la cara con ambas manos. Cuando habló, su voz temblaba. «Por favor, David, me estás humillando. Solo discúlpate». Esas palabras golpearon más fuerte que la saliva de M.C. Laclin sobre su comida. Su esposa, la mujer con la que había compartido 3 años de su vida, se ponía del lado de un hombre que acababa de agredirlo en público. «Mara», empezó David. «Discúlpate», insistió ella sin mirarlo. «Dios, ¿por qué tienes que ser tan débil?» M.C. Laclin se recostó en la silla de David, sonriendo. «Tu mujer lo entiende. No eres nada. Un don nadie con un trabajo de nada. ¿Sabes quién soy yo? Puedo hacer una llamada y perderías todo». David empujó lentamente el plato. El restaurante seguía congelado, decenas de testigos que recordarían ese momento. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. La mano de Stratton fue a su funda, pero David solo sacó el teléfono. «Disculpen», dijo en voz baja. «Necesito hacer una llamada». Se levantó y caminó hacia la salida del restaurante, con la risa de M.C. Laclin siguiéndolo. Fuera, en el aire frío de noviembre, las manos de David estaban firmes mientras marcaba un número que había memorizado hacía 7 años, uno que solo debía usar en emergencias. Sonó 2 veces antes de que una voz contestara en hebreo. «Verificación Kidon 77 Charlie», dijo David. «Autenticación, Hotel Micrófono, 24 de noviembre». Una pausa. 77 Charlie. Esta línea es solo para uso crítico. «Necesito autorización operativa completa». David observaba las ventanas de Enver, podía ver a Mara aún sentada en la mesa, la cabeza entre las manos. «Sea lo que sea que mi tapadera estaba protegiendo, está comprometido. Solicito permiso para activarme». «Espere». La espera duró 30 segundos. Cuando la voz volvió, era distinta, más grave, con el peso de la autoridad. David la reconoció al instante. Designación del controlador, Olive 3. David dio un informe clínico de los últimos 10 minutos, sin omitir nada. Cuando terminó,
Olive 3 guardó silencio un largo instante. El jefe de policía que lo agredió, Greg M. Laughlin. Tenemos un nombre marcado desde hace 8 meses. Sospechamos conexiones con un activo de inteligencia iraní que opera en el noroeste del Pacífico. Hemos estado buscando un punto de entrada. Algo frío y afilado se desplegó en el pecho de David. ¿M. Laughlin está comprometido? Potencialmente. Nada confirmado, pero esto nos da una oportunidad. El tono de Olive 3 cambió. Su tapadera ya está dañada. Podemos extraerlo o podemos convertir esto en un arma. Su elección. David pensó en las palabras de Mara, me estás humillando. Pensó en la mueca de M. Laughlin. Pensó en 5 años fingiendo ser inofensivo mientras amenazas reales se movían libremente por la ciudad que se suponía debía vigilar. Quiero autoridad operativa completa, dijo David. Voy a destrozar a M. Laughlin y voy a disfrutarlo. Reglas de enfrentamiento, lo que haga falta para confirmar sus conexiones y neutralizar la red. Si está limpio, me conformo con destruir su vida. Si está sucio, lo haré desaparecer. Paquete de apoyo autorizado se desplegará en 48 horas. Nombre en clave, Operación Aspire. Olive 3 hizo una pausa. Y Humphrey, su esposa es daño colateral. Manténgala a salvo, pero no forma parte de esto. Entendido. Aspire está en verde. Tráiganos algo que podamos usar. La línea se cortó. David se quedó un minuto más en el frío, dejando que la máscara que había llevado durante 5 años se resquebrajara y cayera. Cuando volvió a entrar en Ember, era alguien distinto. No David Humphrey, el consultor urbanístico. Ni siquiera David Humphrey, el operativo Kidon. Era un arma que acababan de apuntar a un objetivo. M. Laughlin y sus agentes seguían en la mesa, el jefe diciendo algo que hizo reír a Stratton. Mara miraba su teléfono, escribiendo a alguien, probablemente a su madre, pensó David con distancia. Se sentó y sacó la cartera con calma, dejando $200 sobre la mesa. Me voy, dijo a Mara. Puedes quedarte, vuelve con tu primo. Ella levantó la vista, el rímel corrido. David, ¿a dónde vas? He terminado. La miró a los ojos y vio cómo se estremecía ante lo que vio en los suyos. Con la cena, con la humillación, con la farsa, se giró hacia M. Laughlin. Disfrute la velada, jefe. Estoy seguro de que volveremos a vernos. La sonrisa de M. Laughlin vaciló apenas un instante. Algo en el tono de David no encajaba con el hombre roto de minutos antes. Sí, dijo el jefe. Sí, nos veremos. Y la próxima vez, muestra un poco de respeto. David salió de Ember por segunda vez esa noche. Detrás oyó a Mara llamarlo por su nombre, pero no se giró. Tenía trabajo que hacer, planes que trazar y un tipo muy concreto de justicia que impartir. El consultor afable había muerto. El cazador había regresado. El apartamento de David, su verdadero apartamento, no el que compartía con Mara, estaba en un edificio anodino del sureste de Portland. Lo había mantenido bajo un alias durante los 5 años, visitándolo una vez al mes para revisar el equipo y mantener la preparación operativa. Estaba a 40 minutos en coche de Ember, 40 minutos que pasó catalogando mentalmente todo lo que sabía sobre Greg M. Laughlin. El jefe tenía 52 años, casado con su amor del instituto, Donna M. Laughlin. 2 hijos adultos, ambos fuera del estado. 30 años en la policía de Portland, nombrado jefe hacía 4 tras la retirada del anterior en medio de un escándalo. M. Laughlin había cultivado la imagen de reformador, alguien que limpiaría la reputación del departamento. Si el Mossad lo tenía marcado por conexiones iraníes, esa imagen era una mentira cuidadosamente construida. David aparcó a 3 manzanas de su piso franco y caminó el resto, revisando si había vigilancia por costumbre. El edificio era de ladrillo envejecido, el tipo de lugar que nadie mira 2 veces. Subió al 3er piso y abrió 2 cerrojos y una barra de seguridad. Dentro,
El apartamento parecía un alquiler barato cualquiera salvo por el panel falso detrás del espejo del baño. David lo abrió y evaluó su inventario. 2 pistolas, una Glock 19 y una Sig Sauer 226, ambas con supresores, $1000 en efectivo, 3 pasaportes con nombres distintos, un portátil con encriptación de grado militar, varios equipos de vigilancia, ganzúas y lo que su instructor llamaba herramientas para resolver problemas. Encendió el portátil y accedió al servidor cifrado donde se almacenaban sus informes mensuales a Tel Aviv. Si MC Laklin estaba conectado con inteligencia iraní, habría migas en el submundo de Portland. David empezó a cruzar activos conocidos, empresas pantalla e informes de actividad sospechosa. 3 horas después tenía el inicio de un patrón. Hace 6 meses, la policía de Portland había incautado un contenedor en el puerto. Los informes oficiales decían que contenía electrónica falsificada de China, pero la incautación nunca salió en las noticias ni llegó a juicio. El contenido desapareció en custodia y el caso se cerró sin cargos. La empresa propietaria del contenedor estaba registrada a un holding con vínculos a un hombre llamado Manuel Juárez, un empresario que se había mudado a Portland hacía 2 años desde Miami. Juárez poseía varios clubes nocturnos y negocios de importación, el tipo de operaciones vagas que gritaban blanqueo de dinero. David profundizó más. Juárez había sido fotografiado en 3 eventos benéficos con MC Laklin. Pertenecían al mismo club de campo. Sus esposas estaban en las mismas juntas de caridad. Luego David encontró la anomalía que hizo encajar todo. 2 semanas después de la incautación del contenedor, MC Laklin había comprado una casa de vacaciones en Bend por $1.200.000. Su salario como jefe de policía era de $185.000 anuales. Su esposa era profesora jubilada. Incluso con ahorros e inversiones, las cifras no cuadraban a menos que hubiera recibido dinero de otro sitio. David se recostó, la mente acelerada. MC Laklin y Juárez eran socios. El contenedor incautado había sido probablemente una transferencia interna, una forma de mover algo valioso a custodia policial para redistribuirlo. Drogas, armas, y si la inteligencia iraní estaba implicada, quizá equipos de vigilancia o materiales para una operación mayor. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Paquete entregado. Acceso a la azotea. Esquina noroeste. David subió al tejado y encontró un maletín impermeable sujeto a la ventilación. Dentro estaba todo lo que Olive 3 había prometido. Nuevas credenciales, un documento de briefing, contactos de un activo local y, lo más importante, un dossier sobre Manuel Juárez mucho más profundo que cualquier cosa a la que David pudiera acceder solo. Juárez no era solo un empresario. Era un facilitador de la Fuerza Quds, la división de operaciones exteriores de Irán. Los clubes eran tapaderas para reuniones con activos por todo el noroeste del Pacífico. Los negocios movían dinero y materiales, y Greg MC Laklin llevaba al menos 3 años en su nómina. El dossier incluía fotos de vigilancia, comunicaciones interceptadas y registros financieros. Era todo lo que David necesitaba para destruir a ambos, salvo un elemento crítico. El Mossad necesitaba pruebas de lo que estaban planeando. Desbaratar la red no bastaba. Había que desmantelarla por completo e identificar a todos los implicados, lo que significaba que David tenía que acercarse. Tenía que hacer que MC Laklin confiara en él o, al menos, que se volviera descuidado. El documento incluía una nota final. Su esposa está bajo vigilancia pasiva. No se la considera hostil, pero actúe con cautela. Sus vínculos familiares con MC Laklin pueden ofrecer oportunidades operativas. David pensó en la cara de Mara en el restaurante, en lo rápido que se había puesto en su contra. Una parte de él, la que aún jugaba a ser humano, sintió el aguijón de la traición. Pero la parte operativa solo vio palanca. Pasó las siguientes 6 horas planificando. Cuando amaneció sobre Portland, David tenía una estrategia que era o brillante o suicida. Iba a convertir a MC Laklin en su enemigo de forma muy pública y luego usar esa enemistad para infiltrarse en la operación. La arrogancia del jefe sería su debilidad.
Hombres como M.C. Laughlin no podían resistirse a aplastar a quien los desafiaba y se volvían descuidados cuando creían haber ganado. David solo necesitaba hacerle creer que estaba ganando hasta el momento en que todo se viniera abajo. A las 8 de la mañana condujo hasta el despacho de Franklin Gillespie, uno de los abogados de derechos civiles más agresivos de Portland. Gillespie había hecho carrera demandando a departamentos de policía y sentía una aversión particular por Greg M.C. Laughlin después de que el jefe desestimara públicamente las quejas de su cliente. La recepcionista intentó decirle que Gillespie no atendía sin cita, pero David dijo las palabras mágicas. «Quiero demandar al jefe de policía M.C. Laughlin por agresión y violación de derechos civiles. Tengo testigos de anoche en el restaurante en Ver». Estaba en el despacho de Gillespie en 5 minutos. Gillespie tenía 60 años, era negro y tenía una presencia que llenaba la sala. Escuchó la historia de David sin interrumpir, con el gesto cada vez más oscuro. «¿Le escupió en la comida?», repitió lentamente. Delante de decenas de testigos, incluidos sus propios agentes, ¿y su esposa le dijo que se disculpara? Sí. Gillespie se inclinó hacia adelante. «Señor Humphrey, voy a ser directo. Este es el caso que he estado esperando. M.C. Laughlin ha sido intocable durante 4 años. Pero esto está grabado. Todos los restaurantes tienen cámaras. Es público. Es él mostrando su verdadero carácter». Hizo una pausa. «Pero necesita entender lo que está iniciando. M.C. Laughlin irá a por usted. Intentará destruirle la vida». «Lo sé», dijo David. «Cuento con ello». Algo en su tono hizo que Gillespie lo mirara con más atención. «No le tiene miedo. Ni un poco». «Bien, porque vamos a hacer mucho ruido, y el ruido atrae atención». Gillespie sacó una libreta. «Cuéntemelo todo otra vez. Y esta vez necesito cada detalle». Cuando David salió del despacho de Gillespie 3 horas después, el abogado ya había redactado una demanda civil y programado una rueda de prensa para esa misma tarde. La demanda reclamaba $5 millones en daños y exigía la dimisión de M.C. Laughlin. El teléfono de David tenía 17 llamadas perdidas de Mara. Contestó a la número 18. «¿Dónde estás?», su voz era aguda. «Greg me ha llamado. Dice que lo estás demandando». «David, ¿en qué estás pensando?» «Estoy pensando que tu primo me agredió y tú te pusiste de su lado». Él solo, no pudo terminar la frase. «David, por favor, deja esto. Vas a avergonzar a toda mi familia». «Voy a hacer más que eso», dijo David con calma. «Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hombre es Greg M.C. Laughlin. No puedes ganar. Es el jefe de policía. Tiene amigos, poder. Y yo tengo la verdad. A veces eso es suficiente. No hagas esto. Te lo ruego». David oyó la desesperación en su voz y no sintió nada. Lo que fuera que sentía por Mara había muerto la noche anterior, cuando lo llamó débil. «Es demasiado tarde», dijo. «La rueda de prensa es a las 4. Quizá quieras llamar a tu madre». Colgó antes de que ella pudiera responder. La rueda de prensa se celebró en las escalinatas del juzgado del condado de Multnomah. Gillespie había llamado a todos los medios de Portland y todos aparecieron. Un urbanista afable demandando al querido jefe de policía por agresión era oro televisivo. David estaba de pie junto a Gillespie mientras el abogado exponía el caso con precisión casi de fiscal. Describió el incidente con todo detalle, señaló a los agentes de M.C. Laughlin como testigos y exigió una investigación independiente sobre la conducta del jefe. Luego, Gillespie se apartó y dejó hablar a David. «Anoche estaba cenando con mi esposa cuando el jefe de policía M.C. Laughlin decidió humillarme por pura diversión», dijo David, con la voz firme. «Escupió en mi comida, me llamó cobarde y me retó a reaccionar. ¿Por qué? Porque podía. Porque está acostumbrado a que la gente le tenga miedo». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. «Yo no tengo miedo,
y no voy a permitir que un hombre que se supone que protege esta ciudad abuse de su poder sin consecuencias. Si el jefe McLaughlin cree que puede intimidarme para que me calle, se equivoca. Nos veremos en los tribunales. Las preguntas de los periodistas llegaron como una ráfaga. David respondió a cada una con calma, sin titubear. Estaba interpretando un papel, el del ciudadano corriente plantándole cara a la corrupción, y lo interpretó a la perfección. A las 5 de la tarde, la historia ya era la noticia principal en todos los informativos locales. A las 6, la habían recogido medios nacionales. A las 7, el hashtag McLaughlin debe irse era tendencia en redes sociales. David observó la cobertura desde su piso franco, siguiendo las reacciones. La ciudad estaba dividida. Unos le creían, otros pensaban que buscaba atención, pero la duda sobre McLaughlin ya había sido sembrada. Sonó su teléfono, número desconocido. Sí, ¿David Humphrey? La voz era suave, con acento, algo de Oriente Medio enterrado bajo una neutralidad cuidadosamente controlada. Me llamo Manuel Juárez. Me preguntaba si podríamos vernos. Creo que tenemos un interés en común. David sonrió. El anzuelo había funcionado más rápido de lo que esperaba. Le escucho. No por teléfono. Mañana al mediodía. Restaurante Castabay, Muelle del Noroeste. Solo usted y yo. Una conversación entre ciudadanos preocupados. ¿Cómo sé que esto no es una trampa? Juárez soltó una risa baja. Porque si quisiera hacerle daño, señor Humphrey, no estaríamos teniendo esta conversación. Nos vemos mañana. La llamada se cortó. David se quedó sentado en la oscuridad de su apartamento, pensando. Que Juárez se acercara así de rápido significaba que McLaughlin había ido a él de inmediato, lo cual confirmaba que trabajaban juntos. También significaba que Juárez veía a David como una amenaza o como una oportunidad, posiblemente ambas cosas. Esa era la apertura que David necesitaba. Acercarse a Juárez, aprender la red, averiguar qué estaban planeando y luego quemarlo todo. Le envió un mensaje a Olive 3 con la actualización y empezó a prepararse para la reunión del día siguiente. Tendría que ir con cable, armado pero discreto, listo para cualquier cosa. La máscara de consultor había desaparecido por completo. En su lugar estaba el operativo para el que lo habían entrenado. Frío, enfocado, letal cuando fuese necesario. Greg McLaughlin había cometido un error la noche anterior. Había humillado al hombre equivocado. Y ahora ese error iba a costarle todo. David solo tenía que ser paciente. La venganza, como cualquier buena operación, requería el momento perfecto y una ejecución impecable. Y él tenía ambas cosas. El restaurante Castabay estaba sobre un muelle que se adentraba en el río Willamette, un sitio de marisco elegante donde la élite de Portland hacía negocios entre ostras y vino. David llegó 15 minutos antes, escaneando el lugar con una conciencia táctica que 5 años de letargo no habían embotado. 2 salidas, una hacia el comedor principal y otra por la cocina. Cámaras de seguridad cubriendo la entrada, pero no los reservados privados. Acceso al agua si algo salía catastróficamente mal. Colocó un micrograbador en el forro de la chaqueta y otro de respaldo en el reloj. Ambos, de fabricación israelí, indetectables para barridos estándar. El Mossad quería cada palabra de esa conversación. Manuel Juárez ya estaba sentado en un reservado en la esquina, con vista al río. Era más joven de lo que David esperaba, 40 como mucho, con esa apariencia pulida que sólo da la sastrería cara y el cuidado constante. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos calculaban. «Señor Humphrey». Juárez se levantó y le ofreció la mano. «Gracias por venir». David se la estrechó, notando el apretón firme, diseñado para marcar dominio. «Tiene mi atención. ¿Qué quiere?» «Directo. Me gusta eso». Juárez señaló el asiento frente a él. «Siéntese, por favor. Invito yo». Pidieron. Juárez conocía el menú al detalle,
como si fuera un lugar habitual de reuniones, y habló de cosas inofensivas hasta que llegó la comida. David interpretó su papel. El ciudadano enfadado, todavía ardiendo por la humillación de la noche anterior, decidido a que McLachlan pagara. Su rueda de prensa fue impresionante, dijo Wareth mientras cortaba su salmón. Gillespie es un buen abogado. Y caro. Ese tipo de representación no sale barata. Tengo ahorros. Claro, la sonrisa de Wareth no le llegó a los ojos. Aun así, una demanda contra el jefe de policía es un camino peligroso. McLachlan tiene amigos. Amigos poderosos a los que quizá no les guste que deje mal a su colega. ¿Eso es una amenaza? Una observación. Wareth dejó el tenedor. Pero no tiene por qué ser adversarial. Soy empresario, señor Humphrey. Creo en las soluciones y creo que podría tener una que nos beneficie a los dos. Ahí venía, pensó David. Le escucho. McLachlan lo dejó en ridículo. Lo hizo ver débil delante de su esposa, delante de toda la ciudad. Eso no se olvida. Wareth se inclinó hacia adelante. ¿Y si le dijera que hay una manera de hacerle daño de verdad? No solo una demanda. Eso se alarga años y le vacía la cuenta. Hablo de daño real. ¿Qué tipo de daño? Del tipo que acaba carreras. Wareth sacó el teléfono y lo deslizó por la mesa. En la pantalla había una foto de McLachlan entrando en un motel barato de Gresham. A su lado, una mujer que no era su esposa. Tengo más. Registros financieros que no cuadran. Pruebas de favores a cambio de donaciones de campaña. Nada lo bastante ilegal como para una condena, pero sí lo bastante para destruir su reputación si se hace público. David examinó la foto, cuidando de parecer interesado pero escéptico. ¿Por qué tiene esto, y por qué me lo daría? Porque McLachlan se ha convertido en un problema. Es arrogante, descuidado, llama demasiado la atención. Lo de anoche en Enver, Wareth negó con la cabeza. Eso fue él mostrando su verdadera cara. Hombres así, al final, se llevan por delante a todos los que los rodean. Así que quiere que yo sea su arma, dijo David. Que lo tumbe públicamente mientras usted se mantiene limpio. No un arma. Un socio. Wareth recuperó el teléfono. Usted consigue lo que quiere. Venganza, reivindicación, justicia, como quiera llamarlo. Yo consigo un jefe de policía que no me estropee los negocios con su ego. David fingió pensarlo, dejando que el silencio se alargara. La historia que Wareth vendía era casi convincente, el empresario preocupado harto de un policía corrupto. Pero David veía la trampa con claridad. Wareth quería saber si David se podía comprar, manipular, convertir en un activo o eliminar si resultaba demasiado peligroso. ¿Y su negocio, exactamente, cuál es?, preguntó David. Quiero decir, he oído el nombre. Clubes, importaciones, pero eso no explica por qué le importa tanto el jefe de policía. La sonrisa de Wareth se tensó. Dirijo empresas legítimas, pero en Portland necesitas amigos en los lugares adecuados. McLachlan se suponía que era ese amigo. En cambio, se ha convertido en un problema porque está cogiendo demasiado o no entrega lo que se paga. La temperatura del reservado pareció caer de golpe. La máscara casual de Wareth resbaló, dejando ver algo más duro debajo. Cuidado, señor Humphrey. Está haciendo suposiciones que podrían ser peligrosas. David sostuvo la mirada. Usted me buscó, Wareth. Usted me puso delante información sobre McLachlan como cebo. Así que dejemos de fingir que esto va de civismo. Usted está moviendo algo en Portland, algo que necesita a un jefe de policía en su bolsillo. Y ahora ese jefe está generando titulares y demandas, lo que significa escrutinio que usted no quiere. Durante un largo instante, Wareth no dijo nada. Luego se rió, de verdad, con aprecio. Es más inteligente de lo que parece. McLachlan dijo que usted era un don nadie,
un burócrata al que podía aplastar. Pero no lo es, ¿verdad? Es otra cosa. Soy alguien cansado de que lo empujen. No, Juárez se recostó. Es alguien que sabe empujar de vuelta. Eso es distinto. Eso es útil. Llamó al camarero para pedir la cuenta. Camine conmigo. Hay algo que quiero enseñarle. Salieron del restaurante y caminaron por el paseo marítimo, con el viento de diciembre cortándoles desde el río. Juárez lo llevó hasta un aparcamiento donde esperaba un Mercedes negro. El conductor era joven, latino, con una quietud que sugería entrenamiento militar o de cártel. «Suba», dijo Juárez. «Si vamos a hablar de negocios, hagámoslo como es debido». David calculó el riesgo. Subirse al coche significaba un posible secuestro o algo peor, pero también significaba que Juárez lo estaba tomando en serio, dándole acceso al círculo interno. El cable de su chaqueta seguía grabando, y Olive 3 sabía dónde estaba. Subió. Condujeron hacia el este, saliendo del centro y entrando en zonas industriales cerca del aeropuerto. El Mercedes se metió en un complejo de almacenes, el tipo de lugar con 20 edificios idénticos y ningún testigo. David registró cámaras, puertas reforzadas, señales sutiles. Aquello era más que un simple almacén. Dentro, el espacio estaba impecable, climatizado, bien iluminado, con hileras de cajas marcadas con sellos aduaneros de países de Asia y Oriente Medio. Hombres trabajaban con eficiencia, moviendo mercancía con una precisión de rutina. Ninguno miró a David y Juárez al pasar. «Importaciones», dijo Juárez, señalando la operación. «Principalmente electrónica, teléfonos, tabletas, ordenadores, todo legal, con el papeleo en regla». David recorrió las cajas con la vista, leyendo etiquetas. Unas venían de Vietnam, otras de Turquía. Un palé llevaba escritura árabe. «¿IMC Laclin?», preguntó David. «Su papel. Suavizar problemas en aduanas. Asegurarse de que las inspecciones ocurran cuando deben ocurrir y no cuando no deben». Juárez se detuvo ante una puerta metálica al fondo. «Pero eso es lo simple. Lo que voy a enseñarle ahora, esto es lo que requiere confianza absoluta». Marcó un código en un teclado. La puerta se abrió con un siseo neumático. La sala de dentro era más pequeña, más segura, y su contenido hizo que el pulso de David se acelerara pese al entrenamiento. Apilados contra las paredes había contenedores de grado militar, los que se usan para transportar armas, cada uno con designaciones codificadas. David reconoció algunas por sus briefings sobre tráfico de armas iraní. «¿Qué es esto?», preguntó, manteniendo la voz neutra. «Seguro», respondió Juárez. «MC Laclin incautó un envío hace 6 meses, dijo que era electrónica falsificada y lo hizo desaparecer en pruebas. Lo organizamos así. Era más fácil que pasar todo por aduanas por separado. Ahora está en un almacén policial, esperando a cuando lo necesitemos. Armas, componentes, nada ensamblado, nada que dispare alarma si alguien mira, pero cuando se monta». Juárez sonrió. «Digamos que mis clientes tienen necesidades específicas». David absorbió aquello, la mente corriendo. Era más grande de lo que había pensado. Juárez no era solo un intermediario, estaba dirigiendo una ruta completa de armas a través de Portland, usando al departamento de policía como sistema de distribución. «¿Y me está contando esto por qué?» «Porque necesito saber si usted está con nosotros o contra nosotros». Juárez se giró hacia él por completo. «O es un pobre ingenuo humillado por MC Laclin o es algo más peligroso. Yo apuesto a que es útil. Demuéstreme que tengo razón». Ese era el momento que David había estado buscando. Entrar en la organización, ganar acceso, conocer el alcance real, pero tenía que jugarlo con precisión. «Usted quiere que yo trabaje para usted. Yo quiero que trabaje conmigo. Gran diferencia». Juárez sacó una tableta y abrió un documento. «La debilidad de MC Laclin es su ego. Usted ya lo ha herido en público. Ahora necesito que lo destruya en privado.
Hay una reunión del ayuntamiento la semana que viene donde se aprueba su presupuesto. Necesito que alguien testifique, haga ruido, fuerce una revisión independiente del departamento. ¿Por qué haría yo eso? Porque mientras todos miran a MC Laclin, nadie nos mira a nosotros. Y cuando la investigación inevitablemente encuentre pequeñas irregularidades, la aventura, los gastos dudosos, lo obligarán a dimitir. Entra un nuevo jefe, alguien que yo elija, y el negocio sigue sin problemas. Juárez pasó a otra página. Usted hace esto y recibe $50,000. Y además, le doy toda la basura que tengo sobre MC Laclin, bien lavada para que no se pueda rastrear hasta mí. David fingió pensar. ¿Y si me niego? Entonces usted es un problema, dijo Juárez, y los problemas se resuelven de forma permanente. La amenaza fue clara y directa. David tenía una elección. Aceptar y profundizar la infiltración, o forzar aquí una confrontación que le volaría la tapadera y quizá lo mataría. Una condición, dijo David. Quiero saberlo todo. ¿Con quién trabaja? ¿Qué es realmente esta operación? Porque si voy a asumir este riesgo necesito el panorama completo. Juárez lo observó largo rato, luego asintió despacio. Me parece justo. Pero no aquí. Venga mañana por la noche a mi club. Elevat, en el centro. 10 de la noche. Le presentaré a algunas personas. Después de eso, o está dentro, o se ha ido. Entendido. Volvieron al paseo marítimo en silencio. Cuando David bajó del Mercedes, Juárez le agarró el brazo. Humphrey, no intente ser un héroe. A los héroes los entierran. A los hombres listos los hacen ricos. David sonrió. Dejé de ser un héroe hace mucho. Vio cómo el Mercedes se alejaba, luego caminó 3 manzanas antes de meterse en una cafetería. En el baño se quitó el micrograbador y envió un código a Olive 3. En minutos, un mensajero recogería el dispositivo y la grabación estaría camino a Tel Aviv. David ya tenía confirmación. Juárez estaba moviendo una ruta de armas iraní. MC Laclin era corrupto. Y a la noche siguiente conocería al resto de la red. Era exactamente lo que el Mossad necesitaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mara. Necesitamos hablar. Por favor, vuelve a casa. ¿Casa? El apartamento que habían compartido 3 años, lleno de muebles que habían elegido juntos y fotos de una vida que había sido una mentira desde el principio. David borró el mensaje sin responder. Esa vida se había acabado. Los papeles del divorcio llegarían, y Gillespie también podría encargarse de eso. Por ahora tenía trabajo. Mañana por la noche, en Elevat, conocería a la gente de Juárez. Aprendería nombres, caras, roles dentro de la organización, y luego desmontaría sistemáticamente todo lo que habían construido, empezando por Greg MC Laclin. El jefe de policía lo había llamado cobarde, le había escupido en la comida y se había reído mientras su esposa le suplicaba que se disculpara. MC Laclin no tenía ni idea de lo que había hecho en realidad. No había humillado a un consultor afable. Había activado un arma, y las armas no perdonan. Elevat ocupaba 3 plantas de un almacén renovado en el Pearl District de Portland, ladrillo visto y luces caras diseñadas para que los ricos se sintieran atrevidos. David llegó a las 9:45, lo bastante pronto para inspeccionar el lugar, pero no tanto como para parecer nervioso. Llevaba vaqueros oscuros y una camisa negra abotonada, lo bastante cara para encajar con la clientela, pero no tan llamativa como para atraer miradas. El portero, un samoano enorme llamado Thomas, según su placa, revisó el documento de David con una minuciosidad profesional. «Está en la lista VIP», dijo Thomas, con tono neutro pero mirada aguda. «Tercera planta, use el ascensor privado». Las plantas principales estaban abarrotadas de jóvenes profesionales y trabajadores tecnológicos de Portland. El bajo de la cabina del DJ vibraba en el pecho de David, pero el ascensor privado lo apartó del caos hacia algo más silencioso, más exclusivo. La tercera planta era otro mundo, zonas de asientos mullidos, un bar privado,
ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Unas 20 personas dispersas por el espacio, todas vestidas con un casual caro. No eran fiesteros. Eran socios. Manuel Juárez estaba junto a las ventanas hablando con dos hombres que David reconoció de su investigación. A la izquierda, Ricky Fowler, un concejal conocido por sus políticas favorables a los negocios. A la derecha, Luis WYN, dueño de una empresa de transporte que operaba desde el puerto de Portland. Los tres se giraron cuando David se acercó. Humphrey, el saludo de Juárez fue cálido, pero sus ojos evaluaban. Me alegra que haya venido. Caballeros, este es el hombre del que les hablé. David, conozca a unos amigos míos. Se estrecharon manos. Conversación ligera sobre nada importante. Pero David sintió el peso del juicio en los tres. Estaban decidiendo si valía el riesgo. Manuel dice que tiene problemas con Greg McLaughlin, comentó Fowler, bebiendo lo que parecía un whisky de 30 años. Vi su rueda de prensa. Movimiento audaz. Me faltó al respeto, dijo David. Y no voy a dejarlo pasar. En esta ciudad, el respeto se gana. WYN añadió, McLaughlin se ha olvidado de que llevar una placa no te hace intocable. David captó el subtexto. Lo estaban probando, mirando si hablaría mal de McLaughlin con demasiadas ganas. Alguien realmente enfadado sería medido, no desesperado por agradar. Solo quiero que rinda cuentas, dijo David con cuidado. La demanda, la publicidad, es para que la gente vea quién es de verdad. ¿Y quién es de verdad?, preguntó Fowler. Un abusón con placa. Alguien que cree que el poder le permite tratar a los demás como quiera. Juárez sonrió y señaló una sala privada junto al espacio principal. Vamos, hablemos en un sitio más reservado. La sala estaba insonorizada. David lo supo por la calidad de las juntas de la puerta y porque estaba amueblada como un despacho ejecutivo. Juárez, Fowler y WYN se sentaron mientras David permanecía de pie, con cada instinto diciéndole que esto era la prueba real. La situación es esta, empezó Juárez, su tono amable cayendo para revelar algo más duro. Tenemos algo bueno en Portland. Rentable, sostenible, bajo el radar. El trabajo de McLaughlin era mantenerlo así. Pero últimamente se ha vuelto descuidado, arrogante. Lo de Enver es solo el último ejemplo. Así que quieren que se vaya, dijo David. Con el tiempo, sí, pero primero tenemos que asegurarnos de que su sustituto sea alguien con quien podamos trabajar. Eso lleva tiempo, planificación, la presión política correcta. Fowler se inclinó hacia adelante. La reunión del ayuntamiento la semana que viene. Necesitamos indignación pública por la conducta de McLaughlin. No solo de usted, también de vecinos, activistas, gente a la que no se pueda despachar diciendo que tiene una cuenta pendiente. Quieren que yo organice protestas. Queremos que usted sea la cara de la rendición de cuentas, dijo WYN. Usted da pena, es el tipo normal al que el jefe de policía atacó sin motivo. Gillespie ya tiene a los medios interesados. Solo necesitamos que siga apretando mientras nosotros trabajamos detrás. David asintió despacio. Y a cambio, 50.000, dijo, como dijo Manuel. Y además le ayudamos a destruir a McLaughlin por completo. Su reputación, su matrimonio, su futuro, todo. Juárez sacó una carpeta. Estos son los detalles que rompen a un hombre. Su aventura con Susan Norton, una sargento de su propio departamento, sus deudas de juego y el hecho de que lleva años robando de las incautaciones por decomiso. David tomó la carpeta y pasó las páginas. La evidencia era devastadora, compilada con profesionalidad. Si eso salía a la luz, McLaughlin no solo perdería el puesto, afrontaría cargos penales. Esto es bueno, admitió David. Pero necesito entender que estoy protegiendo. Dijo que tienen algo montado en Portland. ¿Qué es exactamente? Los tres intercambiaron miradas. Fowler habló primero.
Importación, exportación. Facilitamos relaciones comerciales entre empresas estadounidenses y proveedores internacionales. A veces esas relaciones deben ocurrir en silencio, sin la supervisión regulatoria típica. Y a veces lo que importamos no es exactamente lo que dicen los manifiestos, añadió WYN. Electrónica que en realidad es equipo de comunicaciones. Componentes industriales que en realidad son piezas de armas. Nada que amenace la seguridad nacional, solo materiales sensibles. ¿Para quién?, presionó David. ¿Quiénes son sus compradores? La expresión de Juárez se endureció. Eso es información por necesidad, y usted no necesita saber. Su trabajo es ocuparse de MC Laclin, no preocuparse de nuestra lista de clientes. David sostuvo la mirada, dejando que la tensión creciera. Necesitaba que creyeran que era curioso, pero no imprudente, dispuesto a aceptar dinero, pero no tan tonto como para preguntar demasiado. De acuerdo, dijo al fin. Mientras mi parte esté clara. Destruir la credibilidad de MC Laclin, mantener la atención sobre él, ayudarles a poner a un nuevo jefe. Puedo hacerlo. Bien. Juárez se levantó y le tendió la mano. Bienvenido al equipo. El primer pago se transferirá mañana, 10.000 por adelantado. El resto cuando MC Laclin esté fuera. David se la estrechó, cerrando el acuerdo. Pero su mente ya estaba en la siguiente fase. Ya tenía nombres, Fowler, WYN, Juárez, y confirmación de que movían armas. Lo que aún necesitaba era la lista de clientes, el alcance real de la operación y pruebas lo bastante sólidas como para derribarlos a todos a la vez. Una cosa más, dijo Fowler cuando David se giró para irse. MC Laclin no sabe nada de esta conversación. Para él, usted solo es un ciudadano enfadado con un buen abogado. Necesitamos que siga creyendo eso hasta que estemos listos. Lo entiendo. ¿De verdad? La voz de WYN fue fría. Porque si no tiene cuidado, si lo pone en alerta o se descuida, MC Laclin nos va a generar problemas a todos, y entonces nosotros tendremos que generarle problemas a usted. Otra amenaza, más directa esta vez. David sonrió como había aprendido a sonreír, amable, pero con filo. Yo no me descuido, dijo. Y desde luego no le creo problemas a la gente que me está pagando $50.000. Juárez soltó una carcajada. Me gusta. Es práctico. Ya en la calle, David caminó 4 manzanas antes de encontrar un callejón lo bastante oscuro para hacer una llamada. Olive 3 contestó de inmediato. Informe. David le contó todo. Nombres, ubicaciones, confirmación de la ruta de armas, implicación de cargos públicos. Cuando terminó, Olive 3 guardó silencio un largo instante. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo al fin. Que Fowler esté implicado significa que llega hasta el gobierno municipal. Necesitamos identificar a los compradores antes de movernos. Juárez está siendo cuidadoso con eso. No me dice nombres de clientes. Entonces tengo que acercarme lo suficiente como para ver los registros. Necesitamos documentación, insistió Olive 3. Facturas, manifiestos de envío, comunicaciones, todo lo que aguante en un tribunal. Estoy en ello, pero Olive, hay algo más. David hizo una pausa. Están preparando a MC Laclin para que cargue con la culpa mientras ponen a su propio reemplazo como jefe de policía. Si no nos movemos pronto, tendrán aún más control. Entendido, pero no podemos atacar hasta tenerlo todo. Un golpe parcial y el resto de la red desaparece. El tono de Olive 3 cambió. ¿Cómo lo estás llevando? Esto es más profundo de lo que anticipamos. David pensó en Mara, en la vida que había estado viviendo, en la máscara que había llevado 5 años. Estoy bien. Para esto me entrenaron. Recuerda, no son terroristas ni combatientes enemigos. Son ciudadanos estadounidenses. Las reglas de enfrentamiento son distintas. Conozco las reglas. ¿Y tú?
Porque desde aquí parece que te lo estás tomando personal con MC Laclin. David sintió el fogonazo de ira, pero lo controló. MC Laclin me humilló delante de mi esposa, intentó romperme en público, y está trabajando con inteligencia iraní para mover armas por una ciudad estadounidense. Esto no es personal. Es necesidad operativa. Solo asegúrate de recordar la diferencia. Asfire va de la red, no de tu ego. La línea se cortó. David se quedó un minuto más en el callejón, respirando el aire frío de diciembre. Olive 3 se equivocaba. Esto no iba de ego. Iba de justicia, de asegurar que hombres como MC Laclin aprendieran que las acciones tienen consecuencias. Pero quizás si había un elemento personal. Quizá ver a su esposa ponerse del lado de su abusador había despertado algo oscuro que llevaba 5 años dormido. Empujó ese pensamiento lejos y regresó a su piso franco. Al día siguiente, la reunión del ayuntamiento. Interpretaría su papel a la perfección, el ciudadano indignado exigiendo rendición de cuentas, y cada palabra, cada momento arrastraría a MC Laclin más cerca de su destrucción. El jefe de policía lo había llamado cobarde. Pronto, MC Laclin aprendería la diferencia entre cobardía y paciencia. Y para entonces, sería demasiado tarde. La sala del ayuntamiento estaba abarrotada de ciudadanos, medios y policías con uniforme de gala, una demostración de apoyo a su jefe. David se sentó en primera fila junto a Franklin Gillespie, observando el espectáculo. La agenda listaba su queja como el punto 7, enterrado entre debates de presupuesto y cambios de zonificación. Greg MC Laclin estaba en la zona de comparecientes, impecable con su uniforme de gala, la imagen perfecta del servidor público dedicado. Había llevado a su esposa Donna como apoyo, un movimiento calculado para proyectar la imagen de un hombre de familia estable atacado por un alborotador. David había preparado su declaración con cuidado, trabajando tanto con Gillespie como, en secreto, con la gente de Juárez, para tocar cada nota que generara cobertura mediática e indignación pública. El objetivo no era solo avergonzar a MC Laclin, era crear un clima en el que su corrupción fuese investigada pese a la resistencia institucional. Punto 7. Anunció la presidenta del Consejo, una mujer llamada Maureen Skinner, que según la investigación de David había recibido donaciones de campaña de la red de Juárez. Comentarios del público sobre un incidente que involucra al jefe de policía MC Laclin. Señor David Humphrey, tiene 5 minutos. David se levantó y caminó hacia el atril, consciente de cada cámara en la sala. Llevaba un traje sobrio, la viva imagen del hombre corriente enfrentándose al sistema. Gracias, señora presidenta. Miembros del Consejo, me llamo David Humphrey. Hace 2 semanas estaba cenando con mi esposa cuando el jefe de policía MC Laclin se sentó en nuestra mesa sin invitación, bebió de mi copa y escupió en mi comida. Me llamó cobarde delante de decenas de testigos, me retó a pelear y dejó claro que podía arruinarme la vida con una llamada. El murmullo fue inmediato. La expresión de MC Laclin se mantuvo neutra, pero David vio el músculo temblando en su mandíbula. Desde esa noche, he aprendido algo inquietante. Esto no es un hecho aislado. El jefe MC Laclin tiene un patrón de conducta. Intimidación, abuso de autoridad, usar la placa para saldar cuentas personales. He hablado con 5 ciudadanos más que han vivido un trato similar, pero tenían demasiado miedo para dar la cara. Eso era parcialmente cierto. Gillespie había encontrado a 3 personas dispuestas a dar declaraciones anónimas. David había inventado 2 más, mezclando verdad con ficción estratégica de una forma casi imposible de desmontar. No estoy aquí por venganza, continuó David, con la voz firme. Estoy aquí porque un jefe de policía que se comporta así es un peligro para la comunidad a la que se supone que protege. Le pido a este consejo que autorice una investigación independiente sobre la conducta del jefe MC Laclin, con plenos poderes de citación y audiencias públicas. Volvió a su asiento entre aplausos dispersos y murmullos furiosos de los agentes. Gillespie se inclinó y susurró: «Perfecto. Ahora mira cómo intentan defenderlo». El concejal Fowler habló primero, interpretando su papel a la perfección.
Señor Humphrey, quiero agradecerle su valentía por presentarse. Este consejo se toma muy en serio las acusaciones de mala conducta policial. Jefe McLaughlin, ¿le gustaría responder? McLaughlin se levantó irradiando una furia contenida. Señora Presidenta, miembros del Consejo, las acusaciones del señor Humphrey son falsas y difamatorias. El incidente que describe fue un malentendido entre familiares. Está casado con mi prima. Tuvimos un intercambio de palabras, sí, pero nada remotamente parecido a lo que afirma. ¿Me está llamando mentiroso?, dijo David lo bastante alto para que se oyera. Estoy diciendo que usted está equivocado, replicó McLaughlin. Usted está distorsionando deliberadamente lo ocurrido para obtener dinero. Presentó una demanda de $5 millones contra mí 2 días después de este supuesto incidente. Eso parece muy conveniente. Presenté la demanda porque usted me agredió. Basta, Moren Skinner golpeó el mazo. Esto no es un juicio, señores. Jefe McLaughlin, ¿niega usted que hubiera algún contacto físico? La vacilación de McLaughlin fue mínima, pero David la captó. No podía negarlo por completo porque había demasiados testigos. Puede que hubiera algún comportamiento inapropiado por mi parte, admitió al fin, pero en el contexto de una disputa familiar, no como abuso de autoridad. Ya me disculpé en privado con el señor Humphrey. Eso es mentira, dijo David, seco. Nunca se disculpó. Llamó a mi abogado y amenazó con destruirme si no retiraba la demanda. La cara de McLaughlin se tensó. Eso es absolutamente. Tengo la grabación, lo interrumpió David, sacando el teléfono. ¿Quiere el consejo escucharla? La sala estalló. Los reporteros se abalanzaron hacia adelante. McLaughlin parecía a punto de saltar y estrangularlo. Skinner golpeó el mazo una y otra vez para recuperar el orden. David no tenía ninguna grabación. McLaughlin había sido cuidadoso y había hecho sus amenazas a través de intermediarios, pero el farol funcionó. La reacción del jefe, su rabia visible, le dijo a todo el mundo que David había tocado un nervio. Señor Humphrey, dijo Skinner cuando por fin se calmó el caos, si usted tiene pruebas de amenazas, debe entregarlas a las autoridades competentes. Encantado, respondió David. En cuanto haya una investigación independiente en la que pueda confiar y que examine las pruebas de forma justa. Fowler aprovechó el momento. Propongo que autoricemos al auditor municipal a realizar una revisión preliminar de cualquier queja contra el jefe McLaughlin en los últimos 5 años y que presente un informe a este consejo en 30 días. La moción se aprobó por 7 votos a 2, con solo los concejales más conservadores en contra. McLaughlin se quedó rígido mientras se tomaba la decisión, su carrera de pronto bajo escrutinio oficial. Al terminar la sesión, los reporteros rodearon a David a preguntas. Él respondió con cuidado, manteniendo su papel de ciudadano preocupado y soltando solo lo justo para mantener viva la historia. Gillespie se encargó de las cuestiones legales más técnicas, disfrutándolo claramente. David salía por una puerta lateral cuando alguien le agarró el brazo. Se giró de golpe, los instintos encendidos, y se encontró cara a cara con la sargento Susan Norton, la amante de McLaughlin según los archivos de Juárez. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «No aquí. Mañana, al mediodía, en el arboreto hoy. Ven solo». Y se fue antes de que David pudiera responder, desapareciendo entre la gente. Esa noche, David informó del contacto a Olive 3 desde su piso franco. Al controlador le interesó. Norton ha sido la mano derecha de McLaughlin 3 años. Si está acercándose a ti, o está asustada o te está tendiendo una trampa. Probablemente ambas cosas. Pero tengo que ir, dijo David. Si está dispuesta a cambiar de bando, esa es nuestra prueba. De acuerdo. Pero ve armado y con un plan de extracción. Estas situaciones se tuercen rápido. David pasó la noche investigando a Susan Norton. Tenía 42 años, divorciada, 20 años en la policía de Portland.
Su expediente estaba limpio, sin quejas por fuerza excesiva ni sanciones. A simple vista, era un agente competente que había tenido la mala suerte de enamorarse de su jefe. Los archivos que Juárez le había dado mostraban que el romance había empezado hacía 18 meses. Había recibos de hoteles, mensajes, fotos de vigilancia, suficiente para destrozar ambas carreras y el matrimonio de M.C. Laclyn. Pero lo que más interesó a David fue el lenguaje corporal de Norton en la sesión del consejo. Estaba sentada 3 filas detrás de M.C. Laclyn. Y mientras el jefe proyectaba seguridad, Norton parecía aterrorizada. Sabía algo, y estaba tan asustada que se arriesgó a contactar con David en público. El arboreto hoy estaba a 12 millas al oeste del centro, un parque forestal enorme en las laderas de las colinas del oeste de Portland. David llegó temprano e hizo contravigilancia, comprobando si alguien lo había seguido. El parque estaba casi vacío. Un martes por la tarde en diciembre no era el mejor clima para caminar. Norton lo esperaba junto al Memorial a los Veteranos de Vietnam, una estructura de piedra rodeada de árboles. Llevaba ropa de calle y ninguna placa, aunque David detectó el bulto inconfundible de un arma oculta bajo la chaqueta. «Gracias por venir», dijo ella, sin ofrecer la mano. «¿Qué quiere, sargento Norton?» «Quiero que pares. Retira la demanda. Deja de hablar con la prensa. Deja que esto se enfríe». David la observó. «¿Por qué haría yo eso?» «Porque Greg no hizo lo que tú dices. Estás convirtiendo un incidente menor en algo enorme y va a hacer daño a mucha gente». «A gente como tú», añadió David. Ella se estremeció. «¿Qué se supone que significa eso?» «Sé lo del affair, Norton. Sé lo de los hoteles, los teléfonos desechables, las mentiras a sus respectivas parejas. Sé que M.C. Laclyn te ha protegido de asuntos internos». «¿Sigo?» La cara de Norton palideció. «¿Cómo?» «Eso no». «Tengo documentación», dijo David con calma. «Fotos, recibos, comunicaciones. Suficiente para acabar con vuestras carreras y, probablemente, para que la esposa de M.C. Laclyn se quede con todo en el divorcio». «Estás mintiendo». David sacó el teléfono y le mostró una de las fotos de vigilancia, Norton y M.C. Laclyn entrando en un motel en Vancouver, Washington. «Esto es de hace 8 meses. Tengo 20 más como esta». Norton miró la imagen como si fuera una sentencia. Cuando alzó la vista, tenía los ojos mojados. «¿Qué quieres?» «La verdad sobre M.C. Laclyn, sobre lo que está haciendo en realidad. Porque no creo que sea solo su amante. Creo que sabes que está sucio y estás aterrorizada de que te salpique». Durante un largo instante, Norton no dijo nada. Luego, en voz baja, «Si te lo cuento, necesito protección. Protección de testigos, inmunidad, todo. Porque Greg no es solo corrupto. Es peligroso. Y la gente con la que trabaja es peor». Esa era la grieta que David necesitaba. Manteniendo la expresión neutra, dijo: «Puedo conseguir protección, pero primero necesito saberlo todo». Norton miró alrededor del memorial vacío como si esperara que M.C. Laclyn apareciera entre los árboles. Y entonces empezó a hablar. Empezó hace 3 años, justo después de que Greg ascendiera a jefe. Manuel Juárez se le acercó para que le suavizara unos problemas en aduanas. Al principio eran cosas pequeñas, solo asegurarse de que las inspecciones ocurrieran según calendario. Greg cobró por ello, quizá 20.000 en 6 meses. Y luego Juárez quiso más. Necesitaba protección policial para sus envíos, acceso al almacén de pruebas, ayuda para tapar incidentes. El dinero se hizo grande, 50.000, 100.000. Greg se enganchó. Lo usó para pagar deudas de juego y financiar su estilo de vida. ¿Qué mueve Juárez? Armas. Sobre todo componentes que se ensamblan aquí y se envían a otros sitios, pero también equipo de comunicaciones, material de vigilancia, cosas que no son exactamente ilegales, pero no deberían estar en manos privadas. Norton se secó las lágrimas. Greg no pregunta a dónde va.
No quiere saberlo. Pero yo sí lo sé. He visto los manifiestos, los mensajes codificados. Ese material va a gente en Siria, Irak, Yemen. No a nuestro ejército. Al otro bando. Terroristas, milicias, grupos que se supone que están sancionados. Su voz bajó a un susurro. Estamos armando a los enemigos de Estados Unidos. Y a Greg le da igual mientras le paguen. David sintió una certeza helada asentarse en su interior. Esto era peor que tráfico de armas. Era traición. ¿Por qué me lo estás diciendo? Porque ya no puedo vivir con esto. Y porque la semana pasada Greg me dijo que si esto se calienta, yo voy a ser el chivo expiatorio. Está creando rastros de papel para que parezca que yo llevo la operación, que yo cobro, que yo decido. Si esto se cae, yo voy a prisión y él sale limpio. David le creyó. Encajaba con el perfil de M.C. Laughlin. Lo bastante arrogante como para trabajar con adversarios extranjeros, lo bastante cobarde como para sacrificar a su amante para salvarse. Necesito pruebas, dijo David. Documentos, registros, cualquier cosa que demuestre lo que dices. Norton sacó un pendrive del bolsillo. Todo está aquí. 3 años de comunicaciones entre Greg y Juárez. Registros financieros de los pagos. Manifiestos de envío con el contenido real. He estado copiando archivos durante meses, construyendo mi póliza de seguro. David cogió el pendrive. ¿Entiendes lo que significa esto? M.C. Laughlin va a prisión federal. Se desmantela toda la operación de Juárez. Y tú serás procesada por tu parte en esto. Lo sé, pero al menos no seré la única. Norton lo miró a los ojos. Hay algo más. Greg está planeando algo. Él y Juárez se están reuniendo más a menudo, metiendo gente nueva. Creo que están preparando un envío grande, algo que requiere planificación avanzada. ¿Cuándo? No lo sé exacto, pero pronto, en las próximas semanas. Oí a Greg decir por teléfono que todo tenía que estar listo antes de Navidad. David procesó aquello. Un gran envío antes de Navidad significaba que el tiempo se agotaba. Tenía que entregar las pruebas al Mossad y coordinar con las autoridades federales rápido. Bien. Te conseguiré protección, pero tienes que estar tranquila hasta que nos movamos. No le digas a M.C. Laughlin que nos vimos. No cambies tu comportamiento. ¿Puedes? Norton asintió. Solo prométeme que pagará por lo que ha hecho. Greg me arruinó la carrera, la reputación, la vida. Quiero que sufra. Sufrirá, dijo David. Te lo prometo. El pendrive contenía pruebas suficientes para encerrar a M.C. Laughlin de por vida. David pasó 12 horas revisando cada archivo con su portátil cifrado, catalogando el alcance de la operación. Norton había sido meticulosa, 3 años de delitos documentados con detalle. Los registros financieros mostraban que M.C. Laughlin había recibido más de $2,3 millones de la red de Juárez. Los manifiestos confirmaban componentes de armas, equipos de vigilancia y sistemas de comunicación cifrada moviéndose por Portland hacia destinos en Siria, Irán e Irak. Cadenas de correos mostraban a M.C. Laughlin coordinando con Fowler y WYN para tener cobertura política. Pero lo más demoledor era una serie de conversaciones telefónicas grabadas en secreto por Norton. En ellas, M.C. Laughlin hablaba de envíos concretos, nombraba destinatarios en listas de vigilancia por terrorismo y se reía de lo fácil que era manipular el entramado político de Portland. David subió todo al servidor seguro del Mossad y esperó la respuesta de Olive 3. Llegó a las 3 de la madrugada. Esto supera nuestro alcance operativo. Estamos coordinando con el FBI y el Departamento de Justicia. Debes mantener posición hasta que los activos federales estén en su sitio. ¿Cuánto? David tecleó. 72 horas mínimo. Hay que coordinar detenciones, asegurar los envíos, impedir que nadie de la red huya. Tiene que ser hermético. David se quedó mirando la pantalla, con la frustración creciendo. 72 horas.
3 días hasta que el mundo de MC Laclin se derrumbara. Significaba que seguiría operando, potencialmente moviendo más armas. Significaba que el envío de Navidad que Norton mencionó podría colarse, pero David entendía la necesidad operativa. Un movimiento prematuro dispersaría la red y no la recuperarían. Tecleó: ¿cuál es mi papel? La respuesta llegó: mantén la tapadera. Mantén la presión pública sobre MC Laclin para que se quede centrado en ti. Cuando nos movamos, tu misión termina y te extraemos. Y Mara, tu esposa, será interrogada. El arresto de su primo ya será lo bastante traumático sin saber que su marido era un operativo del Mossad. Mantendremos tu tapadera de consultor en el proceso de divorcio. David cerró sesión y se quedó en la oscuridad de su piso franco. 72 horas. Pero antes, aún le quedaba un papel. A la mañana siguiente, David convocó una rueda de prensa frente a la sede de la policía de Portland. Gillespie estaba a su lado mientras David detallaba nuevas acusaciones, que varias mujeres habían dado un paso al frente diciendo que MC Laclin las había acosado, que se habían detectado irregularidades financieras en los gastos del departamento, que exigía la suspensión inmediata de MC Laclin mientras durara la investigación. Nada de eso era cierto, pero daba igual. El objetivo era mantener a MC Laclin distraído, furioso, centrado en David y no en su empresa criminal. MC Laclin mordió el anzuelo a la perfección. Esa tarde, 2 patrulleros aparecieron en la oficina de David con una orden. Lo arrestaban por presentar denuncias falsas, difamación y acoso. Los cargos eran inventados. Gillespie lograría que los retiraran en horas, pero la imagen era perfecta. Sacaron a David esposado por Kirkland and Associates, con cada compañero mirando en shock. Los medios lo captaron todo. Para la noche, el relato ya había cambiado. Jefe de policía corrupto arresta a su acusador como represalia. La indignación pública fue inmediata y brutal. El alcalde pidió la dimisión de MC Laclin. El sindicato policial tomó distancia. Incluso Fowler y WYN, socios criminales de MC Laclin, publicaron comunicados pidiendo una revisión independiente. MC Laclin quedó aislado y desesperado. Exactamente donde David lo necesitaba. En la celda de espera de la cárcel del condado, David aguardó con calma a que Gillespie pagara la fianza. Su teléfono, ya confiscado, estaba siendo monitorizado por el Mossad. Cualquier llamada de MC Laclin sería grabada y analizada, pero David no necesitaba grabaciones. Cerca de las 9 de la noche, un guardia llegó a su celda. «Tienes visita. Dice que es un viejo amigo». Manuel Juárez estaba en la sala de visitas para abogados, relajado pese a las circunstancias. A David lo llevaron esposado y lo dejaron a solas con Juárez después de que el guardia comprobara que no estaban en el mismo caso. «Esto se está descontrolando», dijo Juárez sin rodeos. «MC Laclin acaba de arrestarte por cargos de mierda que no van a prosperar. Ahora mismo todos los medios del país están cubriendo esta historia y la atención federal es inevitable. ¿Qué quiere que haga al respecto? ¿Que desaparezca? Tome los 50.000. Los transferiré esta noche y se irá de Portland. A algún lugar cálido. Empezar de cero. Esta historia se enfriará en unos meses. MC Laclin sobrevive o no, y nadie mira demasiado de cerca al resto de nosotros». David estudió a Juárez, viendo las grietas en su compostura. El traficante de armas estaba asustado. «Bien. ¿Y si me niego? Entonces te conviertes en un problema que hay que resolver». Juárez se inclinó hacia adelante. «He invertido años en construir esta operación. No voy a dejar que un marido enfadado con rencor lo haga saltar por los aires. Tienes hasta mañana para decidir. Toma el dinero y huye, o toma la alternativa». ¿La alternativa? Eso no quieres saberlo. Después de que Juárez se marchara, David quedó en libertad bajo fianza en menos de una hora. Gillespie ya estaba moviendo los hilos para que retiraran los cargos y preparando contrademandas por detención ilegal y acusación maliciosa. De vuelta en su piso franco, David encontró un mensaje de Olive 3.
Movimiento detectado. Juárez está acelerando el envío de Navidad, preparándolo para moverlo esta noche. Activos federales ya en camino. Mantente al margen. David abrió las cámaras de vigilancia que estaba monitorizando. Varios vehículos convergían hacia el almacén de Juárez cerca del aeropuerto. Pero algo no cuadraba. El tiempo era extraño. La coordinación, demasiado evidente. Entonces lo entendió. Juárez no estaba acelerando el envío. Estaba creando una distracción mientras el envío real se movía a otro sitio. David agarró su teléfono cifrado y llamó a Olive 3. Es un señuelo. El almacén es una distracción. ¿Dónde movería Juárez una carga de alto valor si sabe que lo estamos observando? El puerto de Portland. Tiene la empresa de transporte de Louis WYN para cubrirlo. Entonces ahí estará McLaughlin. Querrá asegurarse de que este envío pase porque es su última oportunidad de cobrar antes de que todo se derrumbe. Los equipos federales ya están en el almacén. Redirígelos. Ahora. David no esperó autorización. Cogió su Glock y se dirigió al puerto. El puerto de Portland de noche era un laberinto de contenedores y maquinaria industrial. David aparcó a 1 milla y se acercó a pie, usando las sombras y su entrenamiento para moverse sin ser visto. Su teléfono mostraba a las unidades del FBI redirigiéndose desde el almacén, pero estaban al menos a 20 minutos. Detectó actividad cerca de la Terminal 6. 3 camiones, 12 de hombres y un contenedor siendo cargado pese a que ya había pasado la medianoche. Entre ellos, David vio a Greg McLaughlin vestido de civil, dirigiendo la operación. David fotografió todo con la cámara del móvil, captando caras y matrículas con claridad. Entonces vio algo que le heló la sangre. 2 de los hombres eran de Oriente Medio, ambos con equipo táctico. Uno hablaba por un teléfono satelital en lo que David reconoció como Farsi. No eran simples criminales. Eran operativos de la Fuerza Quds, allí para recibir el envío en persona. La magnitud encajó de golpe. Esto no iba solo de mover armas. Juárez había estado alojando a oficiales de inteligencia iraní en suelo estadounidense y McLaughlin les estaba dando protección. David estaba valorando opciones cuando uno de los operativos lo vio. El hombre gritó en farsi y de pronto se desenfundaron armas. David actuó por instinto. Metió 3 disparos en el cargador hidráulico del contenedor, inutilizándolo y atrapando media carga. Luego salió corriendo, con balas saltando en chispas contra los contenedores metálicos a su alrededor. Oyó a McLaughlin dando órdenes, coordinando la persecución. David los condujo más adentro del patio, usando su conocimiento de movimiento táctico para mantenerse por delante. Pero eran demasiados y estaban coordinados. Lo estaban empujando hacia una caja de muerte. Entonces oyó el sonido más dulce de su vida profesional. Armas del FBI, convergiendo desde múltiples direcciones. Agentes federales, suelten las armas. El tiroteo duró quizá 30 segundos. La mayoría de los hombres de Juárez se rindieron de inmediato. Los 2 operativos iraníes intentaron luchar y cayeron con disparos precisos. McLaughlin intentó huir y fue reducido por 3 agentes. David bajó el arma y levantó las manos cuando un agente del FBI se le acercó con cautela. «¿David Humphrey?», preguntó el agente. «Ese soy yo. Soy el agente especial Cameron Bullock, contrainteligencia del FBI. Acaba de impedir una transferencia importante de armas a inteligencia iraní. Nuestro contacto del Mossad dice que usted es de los buenos». «La mayoría de los días», respondió David, mientras veía a McLaughlin ser levantado del suelo esposado. El rostro del jefe de policía era una máscara de rabia y miedo. Sus miradas se cruzaron entre los contenedores. David sonrió. «Parece que el cobarde aprendió a defenderse», dijo en voz baja. McLaughlin se lanzó hacia él, pero los agentes lo sujetaron. «Estás muerto, ¿me oyes?» Bullock sonrió. «Cálmese, jefe McLaughlin. Está detenido por traición, tráfico de armas,
conspiración y unas 40 causas federales más. Tiene derecho a guardar silencio, algo que le recomiendo ejercer ahora mismo. Se lo llevaron aún gritando amenazas. David observó hasta que lo subieron a un vehículo federal y luego se volvió hacia Bullock. Manuel Juárez fue detenido en el almacén junto con el concejal Fowler y Luis WYN. Toda la red desmantelada en menos de una hora. Llevábamos meses vigilándolos, esperando pruebas suficientes para procesarlos. Usted nos dio todo lo que necesitábamos. Durante las siguientes 4 horas, David fue interrogado por agentes federales y controladores del Mossad. Lo contó todo. El historial operativo completo, el testimonio de Norton, los archivos de pruebas, el alcance de la traición de M.C. Laughlin. Al amanecer, la noticia estalló a nivel nacional. Jefe de policía arrestado por traición. Operación de inteligencia iraní desarticulada en Portland. El detalle de que M.C. Laughlin hubiera escupido en la comida de un ciudadano no apareció en los primeros informes, pero David sabía que acabaría saliendo. Todo siempre salía. Franklin Gillespie lo llamó a las 8 de la mañana. David, ¿qué demonios está pasando? Las noticias dicen que M.C. Laughlin fue arrestado por trabajar con Irán. Sí, resulta que era algo más que un abusón con placa. Dios mío. ¿Y tú lo sabías? Lo sospechaba. Tuve ayuda para confirmarlo. Gillespie guardó silencio un momento. ¿Quién eres en realidad, David? Solo un tipo al que no le gusta que lo empujen, respondió David, lo cual era técnicamente cierto. Te llamo luego por la demanda civil. Dudo que M.C. Laughlin pueda pagar indemnizaciones desde una prisión federal. Colgó y David se volvió hacia Olive 3, que había llegado de Tel Aviv durante la noche. El controlador parecía cansado pero satisfecho. Operación limpia en general. La red está desmantelada. Irán ha perdido un activo importante y hemos documentado toda su operación en Portland. Buen trabajo. ¿Qué pasa con Norton? Protección de testigos, reducción de cargos a cambio de testimonio. Pasará unos años en un centro de mínima seguridad y luego desaparecerá con una nueva identidad. Mejor de lo que merece, sinceramente. ¿Se mantiene mi tapadera? Para todos, sigue siendo David Humphrey, consultor urbanístico que se vio atrapado en algo enorme. A tu esposa se le dirá que estabas colaborando con autoridades federales, sin detalles. El divorcio se tramitará en silencio. David pensó en Mara, en cómo lo había mirado aquella noche en Enver. No sintió nada. Ni rabia ni arrepentimiento. Esa vida había sido una ficción, y las ficciones terminan. ¿Y ahora qué? Reasignación. Tenemos operaciones en Sudamérica que podrían necesitar a alguien con tu perfil. O puedes pedir un descanso largo, descomprimir después de 5 años en cobertura profunda. Olive 3 lo estudió. Estuviste mucho tiempo en la oscuridad, David. Vivir una mentira cambia a las personas. Asegúrate de estar listo antes de volver a entrar. David miró el skyline de Portland mientras el sol salía sobre la ciudad. 5 años siendo otro, fingiendo que le importaban las variaciones de zonificación y las asociaciones vecinales. 5 años reprimiendo todo para lo que había sido entrenado. Greg M.C. Laughlin le había hecho un regalo aquella noche en Enver. Al intentar humillarlo, había destrozado la mentira y lo había liberado para volver a ser el mismo. Tomaré la nueva asignación, dijo David. He terminado de ser inofensivo. 2 semanas después, David firmó los papeles del divorcio en el despacho de Franklin Gillespie. Mara no estuvo presente. Acordaron gestionarlo todo a través de abogados. Según Gillespie, ella estaba devastada por el arresto de su primo y culpaba a David de haber atraído la atención federal sobre la familia. David no la corrigió. Mejor que pensara que había sido mala suerte que conocer la verdad. La ciudad de Portland resolvió la demanda por derechos civiles con un acuerdo de $2 millones para evitar más publicidad. David donó la mayor parte a organizaciones que apoyaban a víctimas de abusos policiales, conservando lo suficiente para mantener su tapadera de consultor en futuras operaciones.
Greg McLaughlin fue procesado por 67 cargos federales. Las pruebas eran abrumadoras. Registros financieros, grabaciones, testimonios de más de una docena de conspiradores que se volvieron contra él para salvarse. Se le negó la fianza. Su esposa pidió el divorcio. Sus hijos emitieron un comunicado desmarcándose de él. El jefe que había llamado cobarde a David ahora estaba sentado en un centro de detención federal, enfrentándose a múltiples cadenas perpetuas. Susan Norton testificó ante un gran jurado, aportando detalles devastadores sobre el alcance de la operación. A cambio, recibió un acuerdo, 7 años, con tiempo ya cumplido y cooperación, y podría optar a libertad condicional en 4. Manuel Juárez, Ricky Fowler y Louis WGN fueron a juicio. Las pruebas eran tan contundentes que sus abogados solo pudieron pedir reducción de penas. Juárez recibió 40 años. Fowler, 25. WYN, 30. Los operativos iraníes abatidos en el puerto fueron identificados como altos mandos de la Fuerza Quds. Sus muertes provocaron un incidente diplomático y tensas audiencias en el Congreso. Las armas recuperadas, suficientes para armar a una milicia pequeña, fueron exhibidas en una rueda de prensa del Departamento de Justicia. El alcalde de Portland nombró a un jefe de policía interino y prometió una reforma completa del departamento. El escándalo dominó las noticias locales durante meses, hasta que, como todos los escándalos, se fue diluyendo, reemplazado por nuevas polémicas. David lo observó todo desde la distancia, ya preparándose para su siguiente misión. El Mossad lo desplegaba en Buenos Aires para vigilar redes financieras de Hezbollah. Otro país, otra identidad, la misma misión. En su último día en Portland, David pasó en coche frente al restaurante Ember. Seguía abierto, sirviendo caros filetes a clientes adinerados. Se preguntó si alguien recordaba la noche en que un jefe de policía escupió en la comida de un hombre y desencadenó una cadena de acontecimientos que destruyó una red de traición. Probablemente no. La gente olvida. Así funcionan las cosas. Pero David nunca olvidaría ese momento. Mara pidiéndole que se disculpara mientras McLaughlin se burlaba había sido el catalizador que le recordó quién era en realidad. No un consultor afable, no un don nadie inofensivo, sino un arma, afilada, paciente y absolutamente letal cuando se apunta al objetivo correcto. Greg McLaughlin cometió el error fatal de confundir debilidad con paciencia. Confundió una serpiente enrollada con una cuerda inofensiva. Y cuando se dio cuenta de su error, la serpiente ya había atacado. David salió de Portland sin mirar atrás, ya convirtiéndose en alguien nuevo, ya cazando nuevas amenazas en nuevos lugares. La máscara del consultor había desaparecido para siempre, quemada por la verdad de lo que siempre había sido. La única pregunta era qué enemigo sería lo bastante imprudente como para obligarlo a recordarlo la próxima vez. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.